En noviembre de 1912, un joven de 19 años llegó al puerto de Ellis Island, en Nueva York. No hablaba inglés, no conocía a nadie excepto a dos tíos lejanos en Chicago, y en el bolsillo llevaba todo lo que tenía en el mundo, $1.65. Se llamaba Morris Markin, era sastre en Smolensk, Rusia, y no tenía ni idea de que estaba a punto de crear la empresa más icónica de la historia del taxi mundial. 60 años después, en cada aeropuerto, en cada calle, en cada película que se rodaba en Nueva York, había un coche que todo el mundo reconocía, grande, amarillo, con franjas a cuadros en los laterales. El Checker, el taxi más famoso del mundo, fabricado por una única empresa en el planeta que se dedicaba exclusivamente a hacer taxis. Y esta es la historia de cómo nació y cómo conquistó Nueva York, y sobre todo cómo desapareció. Morris Markin llegó a Chicago y encontró trabajo de recadero en una sastrería. En pocos años ya tenía su propia tienda. Decía que hacía los mejores pantalones de Chicago. Puede ser que fuera verdad, pero Markin no era un sastre, era un hombre de negocios, con olfato extraordinario para ver oportunidades donde otros veían problemas. En 1919 vio que el negocio del taxi en Chicago estaba creciendo sin control. Lo estudió y decidió entrar. Y un amigo suyo, Abed Lombard, tenía una fábrica de carrocerías, estaba a punto de quebrar. Le debía $15.000 a Markin. No podía devolvérselos, así que Markin se quedó con la fábrica. Luego compró otra empresa que hacía chasis de coches, también en dificultades. La fusionó con la primera y en febrero de 1922, con esas dos empresas unidas, creó Checker Cab Manufacturing Company. No lo planeó, le cayó encima y lo convirtió en un imperio. En 1923 movió todo a Kalamazoo, Michigan, una ciudad industrial donde había varias fábricas vacías y obreros sin trabajo. En junio de ese mismo año salió el primer Checker de Kalamazoo. A finales de año ya producían 100 taxis al día. 100 taxis al día en el primer año. Y Markin no paró ahí. Compró flotas de taxi, compró compañías de seguro para taxistas, compró a sus competidores. Construyó una fábrica nueva diseñada por Albert Kahn, el mismo arquitecto que diseñaba las plantas de Ford. Para los años 30, Checker era el mayor fabricante de taxis del mundo y casi nadie fuera del sector sabía su nombre. Antes de hablar del coche, hay que hablar de la guerra. El negocio del taxi en Chicago en los años 20 era una guerra de verdad, no metafórica, de verdad. Lo que tenemos ahora son migajas con lo que tenían allí. La competencia entre Checker Taxi y Yellow Cab era tan brutal que los conductores de ambas empresas se atacaban en la calle, con puños, con piedras, con bates. En el Bronx de Nueva York había peleas diarias entre taxistas rivales. Ojo aquí, ¿eh? Y llegó un momento en que la cosa se puso muy seria. A Martin le bombardearon su casa. En 1923, su casa, su propia casa, con él dentro. Eso fue lo que le convenció para mudarse con toda la fábrica a Kalamazoo, más lejos de los problemas. Pero Markin sabía moverse en ese ambiente y supo ver una oportunidad donde otros solo veían violencia. Durante la prohibición del alcohol, el Checker se convirtió en el coche favorito de los gángsters de Chicago. ¿Por qué? Porque era enorme. El maletero, cabían barriles de alcohol ilegal y muchas cosas más que no vamos a mencionar ahora. El interior tenía espacio suficiente para llevar a 9 personas. Era discreto, fiable y no llamaba la atención. Al Capone en persona usaba Checker, modificados para moverse por Chicago. Al Capone en un taxi. Ojo, si esto no es un argumento de venta, no sé qué es. Para los amantes de la marca, quiero decir que el Checker Marathon es el coche icónico de la marca, el que más hemos visto en películas. El coche que no cambiaba nunca. Y tuvo una producción desde 1956 hasta 1982. 26 años prácticamente sin cambios. Tenía el motor de 6 cilindros en línea. 80 caballos o 145 caballos según el año. El peso sí que era una barbaridad. Casi 2 toneladas, 1.800 kilos. Sólido como un tanque. Tenía una capacidad
de 5 pasajeros más el conductor. Y luego sacaron esta versión, que es otro clásico, que lo hablaremos en nuestro podcast, la versión Aerobús 12 pasajeros. Una pasada. El maletero era enorme, diseñado para gran equipaje al aeropuerto. Si ahí la mafia metía cuerpos y cosas extrañas, pues cabía de todo. En la durabilidad, algunos superaron el 1.000.000 de millas, que son 1,6 millones de kilómetros. El precio fue variando, de 3.000 euros en los años 60, que era más caro que Ford, pero los taxistas compraban un coche que duraba, y por eso cogían el Checker. Y los colores, siempre en Estados Unidos, el amarillo taxi estándar, y el último fabricado era verde manzana. La filosofía de Checker era simple: no cambies si funciona. El maratón se lanzó en 1956 y se produjo prácticamente hasta 1982. 26 años, el mismo diseño, las mismas líneas, las mismas proporciones. Y los taxistas, y aquí está el secreto, lo adoraban. Sabían exactamente qué coche era, sabían dónde estaban las piezas, sabían cómo repararlo y sabían lo que aguantaba. En su mejor época había 8.000 Checkers solo en Nueva York. 8.000. Más rápido que tú, hijo de perro. En los años 60 y 70, el Checker no era un taxi, era Nueva York. Cada película rodada en la ciudad tenía checkers de fondo. Cada serie, cada fotografía icónica en Times Square o Central Park. Si querías algo que pareciera Nueva York, ponías un checker en el plano. La serie de televisión Taxi, que lanzó la carrera de Danny DeVito y Andy Kaufman, usaba checkers en todos los episodios. El coche era casi un personaje más. Incluso en las películas de la Guerra Fría, cuando querían mostrar coches soviéticos que nadie conociera, usaban checkers pintados de otros colores. Era el coche anónimo perfecto, demasiado grande y cuadrado para ser americano moderno, demasiado sólido para parecer europeo. Los pasajeros lo querían por una sola razón muy concreta: había espacio en el asiento trasero de un Checker, cabían 3 adultos cómodamente, podías ir con las maletas al aeropuerto sin problemas y podías sentarte sin rozarte con el conductor. Era como viajar en el salón de tu casa, pero con ruedas. Y los conductores lo querían porque duraba. Un maratón bien mantenido podría hacer 1.000.000 de millas, no kilómetros, millas, más de 1,5 millones de kilómetros. Era el taxi perfecto, hasta que el mundo cambió y Checker no pudo cambiar con él. En 1970 murió Morris Markin y con él murió algo más que el fundador de una empresa. Murió la visión, murió la capacidad de adaptarse. Los problemas llegaron de todos los lados a la vez. En 1973, la crisis del petróleo disparó el precio de la gasolina. El Checker pesaba casi 2 toneladas y consumía como un camión. Los taxistas empezaron a mirar otras opciones. Las nuevas regulaciones federales de seguridad, consumo, requerían inversiones millonarias para adaptar los vehículos. Checker era una empresa pequeña, no podía competir con General Motors o con Ford en esa carrera. En 1977 llegó una oportunidad. Ed Cole, expresidente de General Motors, compró una parte de Checker con una idea brillante: comprar Volkswagen Rabbits a medias, cortarlos por la mitad, alargarlos, subirles el techo y venderlos como taxis modernos. Era exactamente lo que Checker necesitaba. Cole murió en un accidente de avión cerca de Kalamazoo menos de 90 días después de unirse a la empresa. El proyecto murió con él. Sin Cole, sin nuevas ideas, sin inversión suficiente, las ventas cayeron año tras año, de miles de unidades
a menos de 3.000 al año. En 1982, con solo 3.200 unidades vendidas, el Checker anunció el fin de la producción de Marathon. El último Checker que salió de fábrica el 12 de julio de 1982 no era amarillo, era verde manzana. 87 años después de que Morris Marking llegara a Ellis Island, con $1.65, la empresa que construyó cerraba sus puertas. Aunque la fábrica cerró en 1982, los Checkers siguieron rodando en Nueva York durante años. Los taxistas que tenían se aferraban a ellos. Los clientes los pedían. Las flotas lo mantenían en servicio todo lo que podían. El último Checker activo en Nueva York se llamaba Janie. Lo conducía Earl Johnson, un taxista veterano que lo había cuidado durante años como si fuera de su familia. A finales de los 90, Janie llevaba casi 1 millón de millas en el cuentakilómetros. El 26 de julio de 1999 fue el último día de Janie en servicio. Earl Johnson salió a trabajar por última vez con su Checker y la ciudad lo supo. Los medios de comunicación montaron una cobertura enorme. Cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas, todos siguiendo un taxi amarillo cuadrado por las calles de Nueva York en su último tour. El evento terminó en Times Square con una pequeña ceremonia. La gente aplaudía, a pesar incluso que algunos lloraban. Un taxi se retiraba y Nueva York hacía una despedida. 87 años después de que Morris Marking pusiera el pie en Ellis Island, el último Checker se apagaba en Times Square y Nueva York nunca volvió a ser exactamente igual. La historia de Checker Motors es una de las grandes historias del taxi mundial y creo que merece la pena ser contada. Porque Checker no solo fue una empresa, fue la demostración de que se puede construir un negocio entero alrededor del taxi profesional. Que hay espacio para fabricar coches que no sean adaptaciones de otros modelos. Que el conductor profesional merece un vehículo pensado para él. La razón por qué Checker desapareció no fue que la idea fuera mala, fue que el mundo cambió más rápido de lo que la empresa pudo adaptarse. El petróleo se disparó y el Checker era demasiado pesado. Los competidores grandes ofrecían incentivos que el Checker no podía igualar. El fundador murió y no había nadie con su visión para tomar el relevo. Pero la idea sobrevivió. Cada vez que un fabricante diseñó una furgoneta de taxi, como el Nissan NV200 o el LED Taxi de Londres, está siguiendo el mismo principio que Morris Marking, que estableció en 1922. Si vas a hacer un taxi, hazlo desde cero, para ser taxi. Hay una cosa más que me parece importante decir. El día que Janie se retiró en Times Square, la gente le aplaudió. Aplaudió a un taxi, no al conductor, no a la empresa, sino al taxi. Eso solo pasa cuando un coche se convierte en algo más que un coche, cuando forma parte de la vida de una ciudad. Cuando los conductores lo cuidan como si fuera suyo, cuando los pasajeros lo recuerdan con cariño. Eso es lo que hizo Checker, y eso es lo que puede hacer cualquier vehículo cuando está bien pensado y los profesionales que lo usan lo hacen suyo.